Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estos son las noticias del día comentadas por Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. El primero, el repunte de ataques palestinos con armas blancas y cócteles Molotov ante la proximidad de las fiestas judías. Ola de atentados en Estados Unidos que aún no los define como terroristas y mucho menos yihadistas. Detenida la cúpula de un partido de la coalición árabe-israelí por financiación fraudulenta desde países enemigos. La seguridad española vigila atentamente a los yihadistas que pudieran atacar a España desde Libia. Tras las noticias iremos con la agenda cultural. Vamos ahora con la primera noticia, y es que un palestino apuñaló el lunes por la mañana a 2 policías cerca de la ciudad vieja de Jerusalén antes de ser herido por disparos de agentes tras un violento fin de semana que acabó con semanas de calma relativa. El agresor es un joven de Jerusalén Este y se encuentra en estado crítico. Pero no fue este un incidente aislado, tras un repunte de ataques palestinos durante el fin de semana. El domingo, un palestino apuñaló a un militar israelí en el pecho ante un asentamiento de Cisjordania antes de ser baleado y herido por otros soldados. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, advirtió que el riesgo de violencia podría aumentar conforme se acercan varias fiestas judías importantes. El sábado, una joven palestina de 23 años fue detenida tras ser detectada avanzando con un cuchillo hacia un asentamiento en los territorios en disputa. En otra base militar de la zona, las fuerzas de seguridad desbarataron un ataque con arma blanca y cócteles Molotov que preparaba un menor palestino de 12 años. Sí, la verdad es que a veces me gustaría retroactivamente cerrarme la boca porque no sé exactamente en qué programa, pero la semana pasada estaba hablando de que si bien había ataques desde las fronteras de Israel, desde Siria y desde Gaza con disparos de Hamás, pues parecía como que la ola de ataques internos que había empezado en octubre se había calmado de alguna manera y no sé, parece que este fin de semana algo pasó o que a raíz de un primer incidente empezaron por efecto imitación a reanudarse y a repuntar toda esta ola de ataques. En realidad creo que a día de hoy, al momento de grabar esta entrevista, este fin de semana han sido 7 ataques. No han habido de momento muertos, aunque en el caso de la primera noticia, el apuñalamiento de 2 policías, una de ellos es una mujer policía que está en estado muy grave, así que puede ser que desgraciadamente tengamos que informar de su fallecimiento, porque lo que sí se sabe es que en este último caso el palestino la estuvo siguiendo de lejos a la policía, porque así lo han detectado las cámaras que hay en distintas partes de la ciudad, hasta que llegó a otra parte de las murallas de Jerusalén y allí la degolló en un santiamén. Y entonces vino otro policía y también logró apuñalarlo antes de que le dispararan y está herido, pero de momento ese palestino no ha sido muerto. Como tampoco ha sido muerto ninguno de los otros palestinos de los que se ha informado. Se les ha disparado para impedir que siguieran matando gente. Nosotros en la web hemos colgado este fin de semana un vídeo que apenas dura 1 minuto, que justamente es una filmación callejera en Hebrón. Se ve a un joven bien vestido acercándose a un grupo de soldados israelíes, mostrándoles una hoja de papel, como diciendo, mira, tengo este papel y no sé qué. Y en el momento que el soldado coge la hoja de papel, se echa la mano al bolsillo de atrás y saca un cuchillo y me empieza a apuñalarlo. Se están ahí... Un rifirrafe, digamos. Un rifirrafe y hay un problema porque los soldados que están al lado no pueden disparar porque está el otro soldado en el medio y pueden matarlo también. Así que también fue detenido. Pero es que esto es así. Y aparte, estamos hablando de gente muy joven, con lo cual la teoría de que otra vez esgrime el presidente palestino, la frustración histórica y no sé qué, que son milongas. Lo que hay es un envenenamiento ideológico increíble que llega a distintos grados. Por ejemplo, hemos hablado en la noticia
de una mujer de 23 años que se acercaba con el cuchillo en la mano y por supuesto que fue detenida. Pues resulta que esta mujer quería cometer este atentado para redimirse de un suceso extramatrimonial que tuvo. Y entonces su marido la llevaba en el coche convencida de que para purgar sus pecados extramatrimoniales, lo que tenía que hacer es ir ahí a matar judíos y si la mataban, que la maten. Esto es increíble. Y luego, en otra base militar, cogen a un niño de 12 años. Me van a decir ustedes qué frustración histórica puede desarrollar un niño de 12 años. Esto es increíble, la manipulación que hacen los palestinos de su propio pueblo y los medios de comunicación sin denunciar, los medios de comunicación y organismos como UNICEF, que vamos a ver, estos están todo el tiempo hablando de los niños soldados de Colombia o los niños soldados de no sé qué sitio del mundo, y aquí hay niños terroristas que se los manda y se los educa para que sean terroristas, para que se vayan a inmolar, para que vayan a matar gente, para que vayan a matar a veces a otros niños. En este caso pues fue detenido porque lo llevaba en la mochila, y en la mochila llevaba nada menos que un cuchillo grande, llevaba 2 cócteles Molotov y llevaba no sé qué otras cosas, instrumentos para cometer atentados y matar gente. Esto es realmente increíble. Y aparte, bueno, pues quizás sea lo que dice Benjamín Netanyahu, porque a los terroristas palestinos parece que las fiestas judías, que son fiestas religiosas, la del Año Nuevo y Yom Kippur, pues les incitan de alguna medida excepcional, porque sus motivaciones tienen que ver, aunque nadie quiera vincularlas, pero con la religión, porque están siendo envenenados ideológicamente a través de la religión. Y por lo tanto aprovechan, para ellos es mucho más simbólico el hecho de cometer un atentado en una fiesta judía, en una fiesta religiosa, algo que tenga que ver en la concepción de Dios de otra persona, en este caso de un judío, para que de esa manera en algún concepto muy retorcido de la religión, pues reivindiquen el poder de su propio Dios frente al Dios de los judíos. Porque están frustrados de que el Dios de los judíos pues parece que es más poderoso que el suyo, porque Israel es más poderoso que las naciones que han intentado destrozarla, aniquilarla, y de todos los terroristas que han intentado matar a todos los judíos, y por alguna razón el Dios que siempre los ha amparado pues se siente débil frente al Dios de los judíos. Ese es el concepto ideológico que les inculcan, y para reivindicar a su propio Dios en una vuelta de tuerca terriblemente maniquea y desestabilizadora de la mente y de las creencias y de la realidad, pues incitan a la gente a realizar estos atentados. ¿Y quiénes los incitan? Pues los incitan desde las mezquitas y los incitan desde el gobierno, cuando en vez de condenar estos atentados dicen que son fruto de la frustración histórica por la ocupación palestina. Ya, otra vez, un niño de 12 años. O el niño que hace unos meses hemos visto que su padre lo empujaba y le decía, vete a tirar piedras a los soldados estos, y cuando los soldados le daban la mano y el niño no reaccionaba, el padre se enfadaba y le decía a los soldados, disparadle, matadlo. Ese es el concepto de la religión que hoy en día tienen en esta parte del mundo los palestinos. Yo no estoy acusando a todos los palestinos, pero sí a los que están viviendo bajo control de líderes palestinos, los que no viven en el extranjero, los que viven en Gaza sometidos a la presión extremista del islamismo de Hamás, y los que viven en la margen occidental o los territorios en disputa, como lo quieran llamar, por la presión política, ideológica, que se trasluce o se traduce a veces en cuestiones religiosas como esta. Vamos ahora con la ola de atentados en Estados Unidos, y es que el ataque con arma blanca que dejó 8 heridos el sábado en un centro comercial de Minnesota, en el norte de Estados Unidos, fue perpetrado por un soldado del Daesh, según anunció el domingo el órgano de propaganda del grupo yihadista.
El autor del ataque hizo varias referencias a Alá durante el mismo y preguntó a una víctima si era musulmana antes de agredirla. Pese a ello, las autoridades aún no han calificado el hecho de ataque terrorista y menos aún yihadista. El domingo por la noche, un artefacto sospechoso, que podría contener explosivos de fabricación casera, explotó tras ser localizado cerca de una estación de tren en la localidad de Elizabeth, en el estado de Nueva Jersey, mientras era examinado por un robot de la Brigada de Explosivos y cuando se iba a proceder a su deflagración. Este incidente tiene lugar después de la deflagración, el sábado, de un artefacto de gran potencia en Nueva York que causó 29 heridos y horas después de otra en la localidad de Seaside Park, también en el estado de Nueva Jersey, que no causó víctimas ni daños materiales graves. Bueno, estamos hablando de la ola de atentados en Israel, pero lo que estamos viendo también es una ola de atentados en Estados Unidos. Y en este caso pues tiene un componente que más allá de la guerra que quieran librar los grupos terroristas como Daesh, seguramente también aprovechando en vez de una fiesta religiosa pues la recordación de los 15 años del atentado de las Torres Gemelas, que fue la semana pasada, aunque ese no lo cometió Daesh sino Al-Qaeda, que es un grupo que también combate en Siria y que ahora está combatiendo contra Daesh. Pero no importa, ellos reivindican esa fecha como una fecha importante para ellos, porque en ese momento golpearon al gigante estadounidense y ahora vuelven a hacerlo, pero vuelven a hacerlo de una manera que para mí resulta escandaloso el hermetismo o la ceguera de la sociedad y del liderazgo americano. Esta vez no estamos hablando de un liderazgo de Chichinabo como lo de los palestinos, que no tienen elecciones y que están allí, cada uno mandando sobre los que pueden de la forma que pueden, sino un presidente, el Congreso, Senado, las instituciones, la Constitución americana, todos a punto de ir a unas elecciones y matan a la gente en la calle, ponen artefactos, matan al grito de Allahu Akbar, lo reivindica Daesh y sale el alcalde de Nueva York a decir que esto, según la policía, pues ha sido intencionado, pero no puede decirse que sea un atentado terrorista de momento. Entonces, ¿qué es la otra posibilidad de que alguien ponga una olla a presión llena de explosivos y metralla en medio de una zona transitada de gente, lo haga estallar de forma intencionada? ¿Y eso no es terrorismo? Como alguien decía en las redes sociales, hasta si mi abuela lo hace, es una terrorista. Pero aquí hay un problema. Si esto hubiera estado desde el principio reivindicado o hubiera la más mínima sospecha de que lo hubiera hecho un grupo suprematista racial americano o de estos que todavía reivindican alguna secesión de los estados del sur o lo que sea, pues enseguida hubieran dicho que es un acto terrorista. Pero como este es un acto yihadista, no abren la boca porque son unos cobardes y unos sometidos totalmente a las presiones y a las expresiones y a las denigraciones que sobre ellos están ejerciendo el mundo musulmán extremista. Y esto a lo único que los va a abocar al gobierno que ahora preside Obama, pues a que el próximo que va a seguir aquí va a ser Donald Trump, porque tiene la retórica más agresiva contra los musulmanes. Entonces, lo que están haciendo es lo mismo que está pasando en Alemania. En Alemania, como también Angela Merkel trata de disimular los problemas que pasan con los refugiados, pues lo que aprovechan y lo que está pasando es que los grupos abiertamente xenófobos pues suben como la espuma. Y esto de no tratar al terrorismo y no enfrentar el terrorismo y no llamarlo con su nombre, ni al terrorismo ni al terrorismo yihadista, es un problema. Y no es solamente un problema de los gobiernos de izquierda, porque uno puede decir, no, es que tienen un lenguaje, que no sé qué, porque Obama, digamos, no es que sea un gobierno de izquierda, pero dentro de las equivalencias de Estados Unidos podría decirse que los demócratas son menos derechistas que los republicanos. No ese es el problema. Ya mencionamos a Merkel, que es de un partido de derecha y que hace lo mismo, pero aquí en España, el gobierno más de derechas que hubo,
quizás durante la democracia que fue el de José María Aznar, cuando fue el atentado del 11M, mintieron sabiendo que había sido un atentado yihadista simplemente por eso, porque ellos podían soportar, como en Estados Unidos, si hubiera sido un atentado de un grupo suprematista, en España si hubiera sido un atentado de ETA. Pero lo que no podían es enfrentarse a la verdad de decir, esto es un atentado terrorista, yihadista, y no tiene ninguna razón, ninguna explicación, y no se debe ni a que estuvimos en la guerra de Irak, ni a que no estuvimos en la guerra de Irak, ni a que esto fue al Andalus o no fue al Andalus. El terrorismo yihadista golpea donde puede golpear, no donde existe alguna razón histórica o moral para hacerlo. Solamente golpean donde pueden golpear. Es un movimiento de terrorismo cobarde, que se esconde, que actúa, que miente, y miente según los reglamentos sobre la mentira que también están contemplados en el propio Corán, que dice que tú no te vas a integrar en esa sociedad gentil, en esa sociedad pagana o de infieles o como la quieras llamar, pero que tienes todo el derecho a mentirles y decir que está todo perfecto con tal de que puedas estar en una posición de luego asestarles un golpe definitivo y letal. Así que a ver si alguien se pone las pilas, porque si cae Israel sería terrible para el mundo, pero si cae Estados Unidos, pues se acabó todo. Hablamos ahora de la policía de Israel, que ha detenido a 20 miembros del partido Balad, que forma parte de la coalición de partidos árabe-israelíes del Parlamento, en el marco de una investigación sobre su financiación y ante las sospechas de que parte del dinero recabado para su campaña electoral llegara desde países árabes para financiar sus actividades políticas. Entre los detenidos figura el exsecretario general del partido, Abad Abdel Fattah, así como varios miembros de su comité central. El partido y su cúpula son sospechosos de usar estos fondos camuflados como falsas donaciones de miles de familias. El partido ha afirmado que las acusaciones son parte de una campaña para perseguir a la minoría árabe israelí. Por supuesto que esa va a ser la explicación, del mismo modo que es la explicación que esgrimía, por ejemplo, Jordi Pujol para decir que sus miles de millones de euros robados al Estado español o a los españoles se debía a una persecución política contra el nacionalismo. O lo mismo que, por ejemplo, las acusaciones de financiación desde países extranjeros que se vierten regularmente sobre algún partido en España, pues también son solamente para distraer la perdiz y atacar a los países, atacar a las formaciones políticas. No, esto es corrupción de la buena, porque si no fuera tan corrupto el tema, no estaría disimulado, no habría hecho todo este montaje de que esos dineros pasan como donaciones de familias. Entre otras cosas, porque ese dinero no lo aportan otros países por cuestiones políticas. Yo recuerdo aquí en España un tema de financiación ilegal del Partido Socialista hace muchos años, el caso Flip, desde el Partido Socialdemócrata Alemán, que quería, digamos, apoyar, o cuando el Partido Comunista financiaba al Partido Comunista en España, etcétera, etcétera. No, aquí estamos hablando de una potencia enemiga. Países que están en guerra con Israel, que están financiando un partido dentro de Israel, ¿para qué? A ver, 2 más 2 son 4 aquí en la China, en hebreo o en árabe. Así que está muy claro de que esto no solamente era corrupción, sino que yo lo llamaría en lenguaje primitivo, igual no es constitucional decirlo así, pero es una traición. Porque alguien está vendiendo porque le dan dinero, está vendiendo para traicionar al país del cual es representante. Estos son parlamentarios, no son activistas políticos que tienen una ONG y dicen vamos a denunciar la ocupación israelí, lo que sea. No, estos cobran del Estado por ser parlamentarios, hablan en nombre de Israel cuando viajan al extranjero y reciben dinero para sus campañas de países que quieren destruir a Israel. ¿Esto cómo se come? En cualquier lugar del mundo, pues serían juzgados por traición. Yo no creo que Israel
lo vaya a hacer porque ya bastante mala imagen tiene en el mundo y bastaría con que lo llevaran a juicio con esta acusación que en cualquier otro país sería aceptada para decir de que Israel es el país del apartheid, el país de que hace cosas raras, cuando de esto, si quieren cosas raras, pues que miren a un país que está muy pegadito a Israel, cerquita, se llama Turquía, donde sí hacen eso. A los políticos de los otros partidos, a los periodistas, a los profesores, a los militares, a quien no piensa como ellos, los barren del mapa y aquí no ha pasado nada. Eso han protestado los periodistas, los jueces, 10 días después de las detenciones, pero en Turquía siguen detenidos, siguen habiendo detenciones, hay una dictadura en marcha, un sistema de eliminación de los enemigos políticos solamente comparable con el que le hizo el partido nazi en los primeros años 30 en Alemania. Nadie dice nada, pero si a Israel se le ocurre juzgar de acuerdo a sus leyes a esta gente por lo que constituye una traición, pues se la van a echar a la yugular. Finalizamos ahora con las fuerzas de seguridad españolas que han advertido en diversos informes de que Daesh pretende la reconquista de Al-Ándalus, utilizando como plataformas para acometer sus ataques Libia y el Magreb. Según estos, la propaganda de la organización contempla ataques en España y el resto de Europa que podrían ser organizados desde territorio libio, que se considera más preocupante en estos momentos tras la pérdida de terreno de la organización en Siria e Irak. Pese al creciente repliegue de terroristas europeos en Siria e Irak, un 30% de combatientes de origen europeo regresó, España sigue enviando miembros a la organización y cada mes viajan a Siria 3 o 4 islamistas radicales, unos 200 en total a día de hoy, la mayoría originarios de Ceuta y en algún caso de Cataluña, un 60% de origen marroquí con permiso de residencia y un 30% españoles. Bueno, esto de vez en cuando, pues las fuerzas de seguridad españolas hacen estas declaraciones y yo creo que, excepto de 4 expertos periodistas y poco más, a nadie le importa un pepino. Nadie le importa un pepino y ya, bueno, se van a pelear ahí a otra guerra. No se van a pelear. Ya el 30% han vuelto, porque no todos mueren en la guerra. Los que no mueren en la guerra son terroristas con formación militar, que vuelven al país de origen y a partir de ahí constituyen células que no solamente se dedican a armar algún cacharrito que ven en internet cómo se monta, sino que tienen una estructura militar y eso es muchísimo más peligroso. Pero no solamente eso, sino que encima España va con retraso. Porque cuando ya están volviendo de otro lado, en España todavía están yendo para allí. No se han enterado los de Ceuta que están perdiendo la guerra en Siria y en Irak y van todavía. Y la pregunta es, siguen enviando miembros, cada mes viajan a Siria 3 o 4 islamistas radicales. Y yo me pregunto, ¿por dónde entran 3 o 4 islamistas radicales españoles en Siria? Evidentemente, por la frontera israelí no lo van a poder hacer. Si van a combatir al Daesh, evidentemente tampoco lo pueden hacer por el aeropuerto de Damasco, ¿no? Entonces tienen una entrada, que es la única entrada, y es la entrada que se supone que ya no está funcionando, que es Turquía. Porque Turquía ha invadido Siria con sus ejércitos y están ahí, se supone, para combatir a estos del Daesh. Pero no, resulta que los islamistas de Siria entran por Turquía, pasan a Siria por Turquía y felizmente llegan, felizmente para ellos digo, a las filas del Daesh porque Turquía no está combatiendo al Daesh. Turquía está eliminando, tratando de eliminar a los kurdos, que es una minoría que tiene su país y que también tiene una gran presencia en Siria y que no quieren que se junten, porque los kurdos de Turquía con los kurdos de Siria, aparte de ser más, es una fuerza militar importante. Entonces, esto también son pequeños detalles que no aparecen en las noticias, pero es si entran 3 o 4 yihadistas españoles, lo que te viene a dar una pauta de que entran centenares en total de otros países, lo hacen siempre por la frontera turca. Siguen haciéndolo por la frontera turca.
Luego el tema de la composición también es interesante porque dicen que la mayoría son originarios de Ceuta y en algún caso de Cataluña un 60% de origen marroquí con permiso de residencia y un 30% españoles. Y uno dice, bueno, 30% de 200, ¿cuántos son? Unos 60, ¿no? 60 españoles que no son marroquíes, que se han criado, aunque sean musulmanes, que se han criado como españoles, y aunque estén en Ceuta, que se han criado ahí al lado de donde está la Legión o donde está gobernando el PP, yo qué sé, y están ahí, se van a matar gente a Siria, pero el problema ni siquiera son ellos. El problema que está advirtiendo la Fuerza de Seguridad es que ahora que están perdiendo en Siria y en Irak, los que van a llegar van a ser desde Libia. Y desde Libia, ¿cómo se llega a España? Es la otra pregunta. ¿Cómo llega la gente de Libia a España? Pues como Libia vive una situación caótica con 12 regiones gobernadas por 2 gobiernos independientes, etcétera, pues en ese caso los que llegan desde Libia llegan disfrazados o mezclados con los inmigrantes ilegales que llegan en barcas desde el Mediterráneo, que son las que están llegando a Italia y las que están llegando a España. Cuando se habla de Libia también se habla del norte de Marruecos, etcétera. O sea, todo el Magreb, pero especialmente de Libia salen y puede ser que lleguen hasta Marruecos y desde ahí crucen a España. Pero ojo, porque nosotros estamos hablando de que hay que tener cuidado con esta frontera turca porque los inmigrantes de Siria que salen, pues entre ellos hay yihadistas, como se ha comprobado. Bueno, pues que sepan que ahora no solamente vienen por allí, sino que también vienen en estos barcos que se juegan la vida y donde viene también gente miserable que es la última oportunidad de su vida que tienen para seguir viviendo, como son los subsaharianos. Pues junto con ellos vienen los próximos asesinos de tus hijos, de tus sobrinos y de nosotros mismos, porque ellos a lo que vienen a España no es a conquistar al andaluz, sino a matar a la gente, a crear el terror para que algún día pues bajemos la guardia y nos convirtamos, como en Estados Unidos, en unos cobardes avestruces que esconden la cabeza para que no nos den en la cabeza, pero dejamos todo el cuerpo afuera para que nos lo machaquen. Pues hasta aquí las noticias de Radio Sefarad. Hacemos una breve pausa y regresamos con la agenda cultural. Bueno, regresamos ahora con la agenda cultural y con Raquel. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Alex, iba a decir Jordi, le mandamos un saludo a Jordi desde aquí, por supuesto. Eso es, un saludo para Jordi. Y te saludo, Alex. Pues empezando en Barcelona, ya les hablábamos de que está casi a punto de inaugurarse el Festival de Cinema Jueu, el día 20 a las 20 horas, es algo inolvidable este truquito para recordar en la Filmoteca de Cataluña. Y la ciudad condal está viviendo una efervescencia total de la cultura judía porque el jueves 23 y el jueves 22, y el viernes 23 de septiembre se va a celebrar Sefer Barcelona, que es el festival del libro judío. En el Palau Robert. Es la primera vez que se celebra este festival del libro judío en Barcelona. En Madrid ya hemos disfrutado de muchas ediciones del Festival del Libro Judío, primero en la inolvidable y tristemente desaparecida Asociación Hebraica y después en el Centro Sefarad Israel de la mano de Sefarad Editores y de Hebraica Ediciones, de Libros Certeza, de Ediciones El Olivo, de todas y de el resto de editoriales españolas que se decantan por dar a conocer libros de interés judío, tanto por su autoría o por su temática. Bueno, pues ahora llega este Festival del Libro Judío a Barcelona. Quieren que sea un punto de encuentro de la literatura y la filosofía judías y nace de la voluntad y el trabajo conjunto de diferentes organizaciones e instituciones
para hacer realidad un evento cultural judío y variado que interese a todo tipo de personas. El programa es completísimo, ahora les daremos algún apunte de lo que se podrá oír y leer en esta Feria del Libro Judío, pero el objetivo fundamental de este festival es poner de manifiesto la diversidad y la riqueza de la judeidad y del judaísmo contemporáneo, con la intención de fomentar el diálogo, el reconocimiento mutuo y el intercambio. Los contenidos serán amplísimos. El programa se ha construido a partir de ejes concretos como la identidad, el exilio, la memoria o la lengua. Les ponemos un link porque nuestro tiempo, ya saben, es limitado. Sí, para que puedan acceder y disfrutar de todo el programa. Claro, en el link de la plataforma cultural Mosaica tienen toda la información sobre este primer Festival del Libro Judío de Barcelona, que, por ejemplo, contará con la presencia de Luis Solano, el editor de Asteroide, en una mesa de editores que se cuestionará la pregunta ¿existe una literatura judía? Eso será el jueves 22 de septiembre. Sobre el legado judío nos hablarán buenos amigos de Radio Sefarad, Horacio Coan, editor de Sefarad Editores, Pilar Romeu, de Tirocinio, entre otros. Se hablará de la Cábala de Barcelona, de poesía y violencia, de exilio e impostura. Y al día siguiente habrá una mesa de traductores maravillosa que se llama Lost in Translation, buenísimo título, guiño, ¿no? Con Roda en el de Abecasís, nuestra queridísima amiga, también muy querida Ana Bejarano, Manuel Forcano y Eulalia Sariola. Contra el silencio, recordando a Elie Wiesel, será otra de las ponencias. Vivir en la letra, voces judías de la modernidad, que hablará, por ejemplo, de Kafka y de Alejandra Pizarnik y Juan Gelman. Identidad y memoria, temas que no pueden faltar en cualquier encuentro cultural judío. Judíos y conversos, dialéctica e historia. Bueno, interesantísimas todas las ponencias. Les hemos puesto el enlace para que puedan disfrutar de todo lo que y si están en Barcelona, en este por festival. Supuesto, les animamos a que participen en este festival en el que colabora la Universidad de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, la Comunidad ATI, la Casa del Libro y la Comunidad Israelita de Barcelona. Bueno. Se van a cumplir 100 años próximamente de la constitución de la primera comunidad judía establecida en todo el Estado español desde la expulsión de 1492. Así que esta feria no puede nacer en mejor momento, Alex. Sin duda, pues una cita indispensable para todos aquellos que puedan acudir a Barcelona y, como ya ha dicho Raquel, pues con muchos amigos de aquí de Radio Sefarad y con un programa muy interesante y muy completo que pueden comprobar, pueden echar un vistazo en la página web, en el link que dejamos en nuestra web. Fíjate qué planazo sería irnos a la inauguración del Festival de Cine de Jueu de Barcelona y después quedarnos el jueves y el viernes. Podíamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Ya estábamos en Barcelona. Teníamos que ir fantástica. de enviados especiales. Suerte que tenemos colaboradores allí, Sara Caló, que seguro que nos cuenta cómo son estas actividades. Nosotros tenemos que hablarles ahora de la presentación del libro El olivo que no ardió en Salónica, de Manuel Mira, en Tel Aviv. El autor, Manuel Mira, acudió a nuestros estudios para hablarnos de este libro editado por La Esfera de los Libros, que es una deslumbrante novela sobre la infinita capacidad de soñar y de sufrir del ser humano, apoyándose en una vastísima base documental. Mira nos habla de los orígenes de la familia Carasso, de cómo nace el yogur que conocemos ahora, cómo nace yogur con tapa. Exacto, la emblemática marca Danone, que es de propiedad judía. Y hablándonos de la historia de la familia Carasso, pues nos habla de la tragedia nacionalista del viejo continente, la palpitante nostalgia en el corazón de la memoria y el anhelo por una tierra que sigue sin reparar el daño causado a los españoles sin patria. Nos situamos en Salónica, los sefardíes. Bueno, además de contar con la presencia del autor, en los salones del queridísimo Instituto Cervantes de Tel Aviv, el día 22 a las 7:30 de la tarde, pues estará moderando nada más y nada menos que Sandra Israel,
otra queridísima, estoy usando mucho el término queridísimo, pero es verdad, amiga de Radio Sefarad, una intelectual brillante que hizo Aliyá y que, bueno, que sigue en contacto, por supuesto, con la cultura y con los libros, y que presentará a Manuel Mira y su libro El olivo que no ardió en Salónica. Bueno, pues estaremos atentos a esa cita en Tel Aviv, que coincide justamente con el festival que comentábamos de Barcelona. Sí. Así que, como no nos podremos doblar ni dividir, pero seguro que podemos informar sobre ello, traeremos más información. Bueno, y hablamos de otros queridísimos. Hoy podríamos el día de los queridísimos la y agenda queridísimas. Cultural queridísimos y queridísimas, porque los investigadores del pasado de Sefarad, el pasado hispano-judío de nuestro país y de Portugal también, y sobre todo de los Benei Anusim, José Manuel Laureiro y Anún Barrioso, autores del libro El norte de Sefarad y colaboradores de Radio Sefarad, además de miembros de la Junta Ejecutiva del Centro Isaac Campantón, han sido reconocidos en Israel por sus investigaciones del legado judío en la Raya, ya sabes, la frontera entre Zamora y Portugal. Y España. La Organización Latinoamericana España y Portugal, con sede en la ciudad israelí de Ra'anana, ha entregado su reconocimiento a estos investigadores queridísimos con motivo de la Feria Internacional del Libro Español en Israel, del que ya les hablamos aquí en Radio Sefarad. José Manuel y Anún son pioneros en la recuperación de la historia de los Anusim, o los forzados a la conversión, lo que les ha llevado a revelar las diversas vías y maneras en que los marranos, los criptojudíos o los nuevos cristianos resistieron el acoso de la Iglesia y la Inquisición, una de ellas a través del refugio en zonas alejadas del norte de la península, incluida la región de Trás-os-Montes en Portugal. De este tema nos han hablado en innumerables ocasiones. Les hemos puesto otro enlace para que recuperen las entrevistas con Anún y con José Manuel, responsables también de ese Congreso Internacional de Zamora que año tras año sigue manteniendo su interés y su excelencia. Bueno, pues desde aquí les felicitamos, les mandamos un beso muy fuerte y nos alegramos mucho de que en Israel también reconozcan su trabajo. Así es, un saludo para todos los amigos y los colaboradores de Radio Sefarad y muchas gracias, Raquel, por esta agenda cultural. Hasta mañana. Hasta mañana.